No estás estancado por falta de capacidad. Estás estancado porque tu vida se volvió suficientemente cómoda como para no exigirte cambiar. Y eso es lo más peligroso que te puede pasar, porque cuando algo duele, reaccionas, pero cuando algo funciona lo suficiente, aunque no te lleve a ningún lugar, te quedas ahí. Tu rutina no te está destruyendo de forma evidente, te está manteniendo exactamente donde estás. Y como no hay un colapso, no hay urgencia. Y como no hay urgencia, no hay decisión real. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues haciendo lo básico, y eso te da la ilusión de que estás avanzando, pero en el fondo sabes que no es así. Sabes que hay algo que estás evitando, algo concreto, no abstracto, no general, algo específico que sabes que tendrías que hacer y no estás haciendo. Y no es porque no puedas, es porque hacerlo implicaría incomodarte lo suficiente como para dejar de ser quien eres ahora. Ahí es donde todo se rompe, porque cambiar no es añadir algo a tu vida, es dejar de sostener lo que ya no te sirve, y eso implica tensión, implica fricción, implica atravesar un punto donde no te sientes seguro ni identificado contigo mismo. Tu mente detecta eso antes que tú, y no lo hace con miedo evidente, lo hace con argumentos que parecen razonables. Te dice que esperes, que lo hagas mejor mañana, que ahora no es el momento ideal, que necesitas más claridad. Y como suena lógico, lo aceptas. Pero cada vez que aceptas eso, refuerzas el mismo patrón. No decides, no avanzas, no rompes nada. Solo repites. Y esa repetición es lo que te mantiene exactamente en el mismo lugar. No es el mundo, no es la falta de oportunidades, no es que algo te esté frenando desde afuera. Es que no estás haciendo lo que sabes que cambia tu dirección. Y mientras eso no pase, no importa cuánto pienses, cuánto entiendas o cuánto quieras, todo va a seguir igual. Lo que más te frena no es lo que ignoras, es lo que distorsionas para poder seguir como estás. Tu mente no te miente de forma evidente, ajusta la realidad lo justo para que encaje con lo que ya vienes haciendo. Eso se llama sesgo de confirmación, y no es una teoría lejana. Es un mecanismo activo que filtra lo que ves, lo que recuerdas y cómo interpretas cada situación. Si piensas que no es el momento, vas a encontrar pruebas de que no lo es. Si crees que necesitas más preparación, vas a notar todo lo que te falta y vas a ignorar lo que ya es suficiente para empezar. Si te dices que el entorno no ayuda, tu atención se va a ir directo a cada obstáculo y va a pasar por alto cualquier oportunidad que no encaje con esa historia. No es casualidad, es eficiencia. El cerebro reduce la incertidumbre manteniendo coherencia con sus creencias previas. Cambiar implica romper esa coherencia, y eso consume energía, aumenta la activación del sistema de alerta y genera una sensación física de incomodidad. No es solo una idea que te cuesta aceptar, es una respuesta corporal que te empuja a volver a lo conocido. Por eso muchas veces no decides en frío, decides bajo esa presión interna. Y en ese estado, eliges lo que te devuelve estabilidad rápida, aunque te deje en el mismo lugar. No porque sea lo mejor, sino porque es lo más predecible. Y lo predecible se siente seguro, incluso cuando no te conviene. El problema es que ese sistema no distingue entre estancamiento y estabilidad. Si no hay una amenaza clara, no hay razón para cambiar. Entonces, tu vida puede quedarse exactamente igual durante meses sin que nada grave ocurra. Y eso refuerza la idea de que no hace falta hacer algo distinto. Ahí es donde se instala el autoengaño funcional. No te dice que estás bien, te dice que todavía no es el momento, no te dice que no puedes, te dice que después será mejor. No te bloquea, te pospone. Y ese pequeño desplazamiento en el tiempo es suficiente para que nada cambie.
Cada vez que aceptas esa versión, fortaleces la red de comportamiento que te mantiene igual. No es solo mental, es neural. Se consolidan patrones, se automatizan respuestas y se reduce la probabilidad de que tomes una decisión distinta la próxima vez. Por eso no basta con entenderlo. Entender no reconfigura el sistema si no hay acción que contradiga lo que vienes repitiendo. Y mientras sigas validando esa narrativa interna, tu percepción va a seguir alineada con ella. No estás viendo la realidad tal como es, la estás viendo tal como necesitas verla para no cambiar. Y mientras eso no se rompa, vas a seguir encontrando razones para quedarte exactamente donde estás. No es en los días grandes donde defines tu vida, es en segundos muy específicos donde decides si todo sigue igual. No se ve desde afuera, no hay nada dramático pasando, pero por dentro ocurre un ajuste que cambia completamente la dirección. Es ese momento en el que sabes lo que tienes que hacer y aparece una alternativa más cómoda. No es una tentación evidente, es una opción razonable. Revisar algo rápido, posponer unos minutos, hacerlo después con más claridad. Y ahí no sientes que estás fallando. Sientes que estás eligiendo bien. Ese es el punto crítico, porque el cerebro no está diseñado para elegir lo que te transforma, está diseñado para reducir fricción. En cuanto detecta incomodidad, activa rutas más fáciles. No porque sean mejores, sino porque consumen menos energía y mantienen la estabilidad. En ese instante no decides con lógica pura, decides con un sistema que prioriza lo inmediato. Por eso la decisión que tomas no parece importante, parece mínima, incluso irrelevante. Pero no lo es. Esa microdecisión se acumula, se repite, se automatiza. Cada vez que eliges lo que reduce la incomodidad en lugar de lo que cambia tu dirección, estás entrenando tu sistema para quedarse igual. No necesitas muchas repeticiones para que eso se convierta en patrón. El cerebro aprende rápido cuando hay alivio inmediato. Y eso es lo que te mantiene exactamente donde estás. No una gran elección equivocada, sino cientos de pequeñas decisiones que nunca parecen suficientes para cambiar algo. Pero juntas, construyen una identidad que siempre responde igual. Por eso no avanzas aunque entiendas, porque el problema no está en lo que sabes, está en lo que haces en ese segundo específico, donde podrías actuar diferente. Y ese segundo siempre pasa desapercibido, porque no se siente como una decisión importante. Ahí es donde tienes que hacer algo distinto. No en teoría, no después, no cuando te sientas listo. En ese momento exacto en el que tu mente te ofrece una salida fácil. Porque si en ese punto haces lo mismo de siempre, todo lo demás se mantiene. Puedes cambiar ideas, planes, intenciones, pero si ese segundo no cambia, tú tampoco cambias. Y mientras ese patrón siga intacto, vas a seguir exactamente igual. En ese segundo donde todo se decide, no necesitas pensar mejor, necesitas reducir el espacio entre saber y actuar. Porque cuanto más tiempo le das a tu mente, más argumentos genera para no moverte. El cambio no ocurre cuando te convences, ocurre cuando interrumpes la secuencia automática. Y esa secuencia siempre empieza igual. Aparece la incomodidad, tu atención se desvía y surge una alternativa más fácil. Si no cortas ahí, el resto ya está definido. Lo que tienes que hacer no es grande, es inmediato. Antes de que aparezca la explicación, antes de que tu mente organice razones, haces la primera acción. No perfecta, no completa, solo la primera que rompe la inercia. Eso tiene un efecto específico en el sistema nervioso. Cuando actúas sin negociar, reduces el tiempo de anticipación y con eso baja la respuesta de amenaza. No eliminas la incomodidad, pero evitas que crezca lo suficiente como para detenerte.
La mayoría intenta cambiar aumentando motivación, pero eso es inestable. La motivación depende del estado, y tu estado cambia. Lo que funciona es alterar la secuencia, hacer que la acción ocurra antes de que el sistema tenga tiempo de bloquearla. Por eso la regla es simple. Cuando sabes lo que tienes que hacer, empiezas en menos de unos segundos. No esperas claridad, no ajustas condiciones, no mejoras el plan. Empiezas. Al principio se siente forzado porque estás rompiendo una ruta conocida. Pero cada vez que repites esa interrupción, el cerebro registra que la acción no es una amenaza real. Y eso cambia la respuesta en el siguiente intento. No necesitas intensidad, necesitas consistencia en ese punto exacto. La diferencia no está en hacer mucho, está en no permitir que ese segundo se convierta en escape. Si haces esto, el patrón empieza a perder fuerza. Si no lo haces, todo sigue exactamente igual, aunque lo entiendas mejor. Cuando empiezas a actuar en ese segundo crítico, no solo cambias tu comportamiento, empiezas a modificar la forma en la que tu cerebro predice la realidad. Tu sistema nervioso no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que repites con acción. Cada decisión que tomas deja un rastro eléctrico y químico. Las neuronas que se activan juntas se fortalecen juntas. Eso no es una frase motivacional, es un principio básico de aprendizaje. Cuanto más repites una respuesta, más eficiente se vuelve esa ruta. Hasta ahora has reforzado rutas que priorizan evitar, posponer y reducir incomodidad. Por eso esas respuestas aparecen sin esfuerzo, porque ya están optimizadas. No tienes que pensar para evitarlas, tu cerebro las ejecuta automáticamente. Cuando haces lo contrario, aunque sea pequeño, generas fricción porque estás activando una red menos usada. El sistema lo interpreta como ineficiente y por eso se siente más difícil. No es que no puedas, es que aún no está cableado como tu opción dominante. Aquí es donde ocurre el cambio real. Si repites la acción a pesar de la incomodidad, empiezas a crear nuevas conexiones. Al principio son débiles, requieren más energía y atención, pero con repetición se estabilizan. Hay otro elemento clave, la dopamina. No funciona solo como recompensa, funciona como señal de aprendizaje. Cuando completas una acción que antes evitabas, aunque no sea perfecta, generas una liberación que le dice al cerebro que eso vale la pena repetir. El problema es que la mayoría busca esa señal en estímulos fáciles, como distracciones rápidas, y por eso entrena su sistema para preferir lo inmediato. Tú estás haciendo lo contrario. Estás enseñando a tu cerebro a asociar valor con lo que antes evitabas. Con el tiempo, la anticipación cambia. Lo que antes generaba resistencia empieza a sentirse más neutro, incluso manejable. No porque desaparezca el esfuerzo, sino porque tu sistema ya no lo interpreta como una amenaza. Esto se llama adaptación. Tu cerebro recalibra el nivel de incomodidad que puede tolerar sin activar mecanismos de escape. Y esa capacidad es lo que separa a quien cambia de quien se queda igual. No necesitas transformar todo tu día. Necesitas intervenir en ese punto específico y repetirlo lo suficiente como para que deje de ser una excepción y se convierta en tu nueva norma. Si no haces eso, tu cerebro sigue optimizando lo mismo de siempre. Y si optimiza lo mismo, tu resultado no cambia. No importa lo que entiendas, importa lo que repites. Llega un punto donde esto deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como coherencia interna. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tu sistema deja de resistir lo que repites. Y eso cambia la forma en la que te percibes. La identidad no es algo que eliges con palabras, es algo que tu cerebro construye a partir de evidencia. Cada vez que actúas de cierta manera, generas una prueba más de quién eres. No de quién quieres ser, sino de quién estás siendo en la práctica.
Si repites evitación, tu cerebro no interpreta que estás pasando por un momento difícil. Interpreta que ese es tu patrón estable. Si repites acción, aunque sea mínima, empieza a registrar que esa también es una opción válida y cada vez más probable. Esto ocurre en regiones que integran decisión, emoción y memoria. No separas lo que haces de quién eres, lo unificas. Por eso no puedes sostener una narrativa interna durante mucho tiempo si tu comportamiento no la respalda. El sistema siempre prioriza lo que se repite. Aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que primero tienen que sentirse diferentes para actuar diferente. Pero es al revés. Primero actúas y después tu cerebro ajusta la percepción para mantener coherencia con lo que estás haciendo. Eso se llama consistencia cognitiva. El cerebro evita contradicciones internas. Si haces algo de forma repetida, empieza a alinear tu identidad con esa acción para reducir conflicto. No porque lo decidas conscientemente, sino porque es más eficiente. Por eso, cuando empiezas a actuar sin negociar, aunque sea en pequeños momentos, tu percepción cambia. No de golpe, no como una revelación, sino como una actualización progresiva. Empiezas a verte distinto porque te comportas distinto. Y eso tiene un efecto acumulativo. Lo que antes te costaba decidir ahora ocurre con menos fricción. No porque tengas más fuerza de voluntad, sino porque tu sistema ya no necesita convencerte. La acción ya encaja con quién eres. Ese es el punto donde realmente empiezas a salir del patrón. No cuando entiendes más, ni cuando te motivas más, sino cuando lo que haces deja de contradecir lo que dices querer. Si no haces eso, si no generas esa evidencia con acciones repetidas, tu identidad no cambia. Y si tu identidad no cambia, tu comportamiento vuelve siempre al mismo lugar. Y si tu comportamiento vuelve al mismo lugar, todo sigue igual. La diferencia no aparece en lo visible. Desde afuera, dos personas pueden tener las mismas condiciones, la misma información, incluso la misma intención de cambiar, pero una avanza y la otra no. Y no es por intensidad, ni por talento, ni por una ventaja oculta. La diferencia está en cómo cada una gestiona el momento en el que ya no hay impulso, porque al principio, casi cualquiera puede empezar. Lo difícil no es iniciar, es sostener cuando ya no hay novedad, cuando la mente deja de reaccionar con entusiasmo y todo se vuelve más plano. Ese punto es crítico porque es donde la mayoría vuelve a su estado anterior. No de forma consciente, sino por deslizamiento. Se pierde una acción, luego otra, y como no parece grave, el patrón antiguo recupera espacio sin resistencia. Quien cambia no evita ese momento, lo reconoce y ajusta. No espera sentirse distinto para continuar, ni interpreta la falta de energía como una señal de detenerse. Entiende que esa neutralidad no es un problema, es una fase del proceso. Hay algo más sutil todavía. La persona que no cambia necesita que su comportamiento tenga sentido inmediato. Si no ve un resultado claro, pierde continuidad. En cambio, quien cambia no depende de esa validación rápida. Puede sostener acciones sin una recompensa visible porque su referencia no es el resultado instantáneo, es la dirección. Eso altera completamente la forma en la que se organiza el comportamiento. Uno reacciona a lo que siente en el momento. El otro responde a una estructura que no cambia con cada variación emocional. No es más fuerte, es más estable en su criterio. Esa estabilidad no es natural, se construye. Y se construye precisamente en esos periodos donde no pasa nada especial, donde no hay motivación alta, ni crisis, ni presión externa, solo repetición en condiciones neutras. Ahí es donde se define todo, porque en ausencia de urgencia,
El cerebro tiende a volver a lo conocido, y si no intervienes ahí, todo tu avance previo se diluye sin que te des cuenta. Por eso la diferencia no está en lo que haces cuando estás activado, sino en lo que haces cuando no hay nada que te empuje. Ese es el filtro real. Si necesitas sentir algo para actuar, tu comportamiento siempre va a ser inestable. Si puedes actuar sin depender de ese estado, tu comportamiento empieza a sostenerse solo. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas forzarte constantemente. No porque todo sea fácil, sino porque dejaste de reiniciar el proceso cada vez que tu estado cambia. Si no llegas a ese punto, todo lo que hagas se queda en intentos aislados. Y los intentos aislados no cambian trayectorias, solo generan la sensación de que estás haciendo algo. Y si te quedas ahí, aunque hagas cosas de vez en cuando, vas a seguir exactamente igual. En este punto ya no es un tema de entender más. Ya viste cómo funciona el patrón, viste en qué momento se activa y qué es lo que lo mantiene. No hay nada más que analizar, porque el análisis no cambia el resultado, sino modifica lo que haces cuando ese momento aparece. La diferencia no está en lo que piensas ahora mientras escuchas esto. Está en lo que haces cuando vuelvas a encontrarte con esa misma situación. Ese instante no va a ser más claro, no va a ser más fácil, no va a venir con una señal especial, va a ser igual que siempre. La única variable que puede cambiar eres tú en ese punto, no con una intención, no con una idea mejor, sino con una acción distinta a la que repites normalmente. Si en ese momento haces lo mismo, no hay ajuste posible. Todo lo demás queda neutralizado. Puedes acumular información, puedes estructurar planes, puedes incluso sentir que esta vez sí lo vas a hacer, pero si la ejecución no cambia en ese segundo específico, el sistema vuelve al mismo lugar. Esto no es una advertencia, es una consecuencia directa. Tu cerebro optimiza lo que repites, tu comportamiento sigue esa optimización y tu resultado refleja ese comportamiento. No hay nada externo que compense eso. Por eso el cambio no depende de lo que hagas a lo largo del día. Depende de lo que hagas exactamente cuando aparece la alternativa fácil. Ese es el punto donde se decide si tu dirección cambia o se mantiene. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo diferente. Y esa diferencia no se construye con intensidad, se construye con repetición en el mismo punto. Si haces eso, el sistema empieza a ajustarse. Si no lo haces, el sistema se mantiene. Y cuando el sistema se mantiene, todo lo demás se reorganiza para sostener ese mismo resultado. No hay un momento ideal para empezar, porque ese momento ya aparece todos los días. La diferencia es si lo usas o lo dejas pasar. Y cuando este video termine, ese momento va a volver a aparecer. No como algo especial, sino como una situación común donde puedes repetir o cambiar. Lo que hagas ahí es lo único que realmente define si algo se mueve o si todo sigue igual. Nos vemos en el próximo video. Lémbrese, este canal no es para motivarte, es para cambiarte.